la verdad es que hay mucho revuelo en el Palacio de la Moncloa y en general en todo el gobierno español, también en el gobierno valenciano, por lo menos en el gobierno saliente, porque ellos son los que aspiran a que se ponga la famosa fábrica europea de Tesla en Valencia. Lo comentamos la semana pasada, el empresario 2.0 Elon Musk ya estuvo en el Eliseo el pasado 15 de mayo, unas fotografías ayer en las que salía con Macron riéndose. Elon Musk cuando se ríe se está riendo de todos nosotros. Es decir, esto que la gente lo tenga muy claro, igual que los políticos se ríen de todos nosotros. Es decir, que sea un tipo innovador, que sea un tipo emprendedor, que sea pues en lo suyo realmente, pues uno de los mejores no implica que no esté pasando la gorra y que no sea un empresario más al servicio de los intereses de las élites, como es el caso, por ejemplo, de SpaceX, empresa evidentemente ligada al complejo militar industrial de Estados Unidos. De hecho, ha participado, ¿no?, también en la ofensiva ucraniana en su momento. Y luego el caso de Tesla, que es la empresa de coches eléctricos por antonomasia. PayPal, también podríamos decir que fue una avanzadilla de lo que iba a ser luego la desaparición del dinero en efectivo, proceso en el que estamos en marcha, aunque hay mucha gente que sigue sin creérselo. Cuando le den la prestación social en euros digitales, cuando les den la pensión en euros digitales, ya será demasiado tarde y dirán, pues aquel muchacho que salía hablando por las noches con don César Vidal igual llevaba razón, ¿no? Y este empresario está realizando su girita. Mientras la Comunidad Valenciana espera el anuncio de que Musk va a construir la fábrica en la región, el multimillonario va a pasar por Francia e Italia para que le cortejen Macron y Meloni, ofreciéndoles pues lo que le ofrecen todos, el dinero de los demás. Esto es así, señores. Dinero de los contribuyentes. O sea, sí, esto es el estado corporativista de Mussolini. Sí, o sea, sí. al Sin final bigotillo, las pero empresas, sí. efectivamente, o sea, hay un control del Estado sobre determinadas cosas, etcétera, y entonces eso pues favorece a las empresas privadas. Un Estado secuestrado por el gobierno, porque esto no lo solemos comentar, pero claro, esa es la clave. Totalmente. Porque si el gobierno dice, bueno, es que hay una democracia, el gobierno... No. El Estado totalitario es el Estado aquel en el que Estado y gobierno es lo mismo. Y esto es lo que tenemos aquí, ¿no? Entonces, ¿qué van a decir Macron y Meloni? Pues lo que quieras, chaval. Dinero a los contribuyentes para seguir levantando un imperio, el de Musk, que lejos de construirse a golpe de innovación privada, se ha edificado lubricando los engranajes políticos para que le den beneficios por desembarcar en un país. Logrando, pues, beneficios fiscales que están muy bien si se otorgan a todos, no solo a él. Claro, si te das beneficios fiscales a Elon Musk y no se otorgan a las compañías nacionales, en algunos casos directamente entregando fondos estatales para que genere empleo. Esta es la gran excusa, ¿no? Esto a mí me encanta, siempre que hay esto. Dice, no, es que va a generar empleo y va a generar actividad productiva. Y bueno, pues si va a generar actividad productiva y va a generar empleo, no hace falta darle dinero. Porque este hombre entonces pondrá la fábrica aquí porque es rentable ponerla. Si este hombre pone la fábrica aquí o en cualquier otro sitio, no atendiendo a criterios de rentabilidad, de mercado, entre comillas, sino a cuánto le va a dar el gobierno de turno, entonces lo que está haciendo es comprar el empleo. ¿Y para qué compras el empleo? Porque lo que quieres es comprar votos en realidad. Mientras se implanta de paso la Agenda 2030, en este caso en forma de movilidad sostenible, porque Tesla es una empresa de coches eléctricos, unos coches eléctricos que nos siguen diciendo que son la solución a los problemas climáticos. Esto es profundamente falso. Esto lo hemos desmontado aquí en varias ocasiones. Le dedicamos hace unos meses un programa monográfico en el Gran Reseteo para suscriptores de cesarvidal.tv. Algún amigo nuestro de vez en cuando vuelve a poner el enlace a ese programa en las redes sociales, porque la verdad hicimos ahí un resumen que yo creo que a todo el mundo le puede servir, por lo menos ya para empezar a investigar y para empezar a analizar la realidad de lo que es todo esto, ¿no? Entonces Francia e Italia ahora intentan cortejar a Musk. Ha ido a Francia con motivo de la feria tecnológica Ivatec, en la que ha tenido un encuentro con el presidente de Macron, con el cual pues parece que se lleva bastante bien. El presidente Macron ha publicado un Twitter después de reunirse con este hombre y le ha dicho, trabajaremos juntos. Así que ya saben los franceses que a lo mejor no hay dinero para las pensiones, pero sí para entregárselo a Elon Musk. Tienen un ministro en Francia que es el ministro delegado de Comercio Exterior Atractivo y Franceses en el extranjero, me encanta, Oliver Brecht, que ya dijo la semana pasada que es una buena noticia para Europa que Musk está interesado en establecer una fábrica de Tesla en la zona y ahora lo que hay es navajazos para ver quién se la queda. Dice, bueno, sí, esto es un proyecto antiguo, pero realmente Elon Musk todavía no ha decidido dónde poner el huevo, ¿no? Un día antes, Musk se reunió con la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, para hablar de las últimas innovaciones en inteligencia artificial. Recordemos el proyecto Neuralink de Elon Musk, que aspira a conectar cerebros humanos con máquinas
ya lo consiguió con los monos, aspira a hacerlo de forma bidireccional. Esto es normalmente lo que a ustedes no les cuentan cuando les hablan de Neuralink. Es bidireccional, es decir, no es que tú des orden a una computadora. Es que la computadora no es que te pueda dar órdenes a ti, pero sí te puede enviar información. Y esa información pues puede ser una información para que tú luego la utilices, o también puede, de alguna manera, coaccionarte, o por lo menos dirigirte, ¿no? Igual que hace Google cuando tú le das a una búsqueda y te pone unos determinados contenidos y no otros, igual que hacen otras redes sociales de vídeo, cuando tú entras y te está recomendando un cierto contenido. Esos mecanismos, ¿no?, que existen. En el caso de Neuralink, esto sería directamente enchufándote a la máquina. Bueno, pues esto es lo que ha estado comentando con Giorgia Meloni, porque esto le interesa a Meloni. Y le interesa a Meloni porque luego cuando vas al Instituto Aspen tienes que tener tema para hablar. Entonces te tienes que sentar allí, dicen inteligencia artificial, y entonces sale allí Giorgia y comenta sus cosas. Giorgia Meloni, que yo no sé si tiene el pasado fascista que algunos dicen, pero si es así, pues ahondaría un poco lo que estábamos comentando antes, ¿no? Dicen que también han hablado de las reglas del mercado europeo. Supongo que para violarlas, entiendo, porque si no, más que no sé qué le interesan las reglas del mercado europeo. Y luego de la baja natalidad del país, porque esto es otro aspecto de Elon Musk que no se suele comentar, y es que Elon Musk, en este sentido, va en contra un poco de aquellos de sus compañeros ingenieros sociales que aspiran a reducir la población del planeta. Él dice que no, que hay que aumentarla, lo cual pues hace que muchos consideren que es un opositor a todas estas élites de las que hablamos aquí, a sus horas, depende de las horas, el día, el estado de ánimo, como estuviera el café con leche, pues a lo mejor puede parecer un opositor, sí. Claro, esa es un poco la idea. Generas la tesis, luego la antítesis y luego tienes una síntesis. Ese es uno de los mecanismos clásicos, ¿no? El otro es el generar el caos para que luego imponer el orden. Otro el de la falsa dicotomía, izquierda-derecha. Vivimos enfrentados continuamente en nuestras trincheras, lo decíamos ayer, ¿no? Y en la Moncloa, pues lo que les preocupa es que no venga Musk a hacer una visita a España, porque en teoría Tesla está desde hace un año hablando con la Generalitat Valenciana, con el gobierno regional valenciano, para poner ahí su fábrica de vehículos. ¿Y de por qué tardan tanto? ¿Por qué tardan tanto? Si hubiera un criterio aquí empresarial, no habría ningún problema. Se llega y dice, a ver, ¿dónde quiero poner la fábrica? Ahí. Me reúno con el gobierno, digo, oiga, ¿puedo poner la fábrica ahí? Sí. ¿Cuánto valen esos terrenos? ¿De quién son? De este señor. Se los compro, pongo mi fábrica y ya está. ¿Qué es lo que hay que negociar? ¿Qué es lo que hay que negociar, señores? Porque claro, si lo que hay que negociar es la entrega de más dinero a los contribuyentes, díganlo. Díganlo. La semana pasada hablábamos aquí de que había ya un principio de acuerdo y que se planteaba una inversión de Tesla de 4.500 millones. Ximo Puig, presidente de la Generalitat Valenciana el 19 de mayo, decía que eran 24.400 millones de euros las que iban a meter allí 10 grandes compañías. ¿Cuáles son las otras 9? No está mal, ¿eh? No está mal. A mí no me salen las cuentas, porque vamos a ver, si Tesla, seguro que es la más grande, no hay ninguna compañía de esto que sea más grande, ¿no? Si Tesla es la más importante y va a poner solo 4.500 millones y vienen 10, a mí es que no me salen las cuentas. No me salen. Y es que es imposible que salgan, porque nos siguen diciendo que todo lo que tiene que ver con la agenda sostenible, en materia energética, en materia de transportes, es rentable por sí mismo. Ya nos están diciendo, no señores, es que realmente los precios de las energías renovables han bajado mucho, la producción energética con renovables es mucho más barata, el coche eléctrico a la larga también va a generar un ahorro de costes, economías de escala, pero mientras tanto a soltar la gallina, a pagar dinero público. El gobierno español acaba de prometer 1.600 millones de euros de dinero público para reforzar el sector del hidrógeno verde. Me encanta el titular que he visto en el diario La Información, porque tú te refuerzas algo que ya está, ¿no? No algo que no existe. Algo que no existe no lo puedes reforzar. El sector del hidrógeno verde no existe en un tamaño importante. Nos escuchan muchos profesionales de la energía, lo sé, me escriben a menudo. No se miren el ombligo, piénsenlo. Su sector tiene unas posibilidades increíbles. Yo le he dicho muchas veces que creo que el hidrógeno renovable, generar el hidrógeno, está muy bien para completar el mix energético. Lo he dicho en muchas ocasiones. Pero dejen de mirarse al ombligo. Todavía no han nacido ustedes. No se puede reforzar algo que prácticamente no ha nacido. Con la que está cayendo en las cuentas públicas españolas, que está Alemania diciéndonos que tenemos que empezar ya a reducir, a pesar de tener reducir el gasto, a pesar de tener los mayores ingresos fiscales de la historia,
el gobierno le promete a Bruselas, dentro de ese programa en el que solicita dinero público, esa adenda, ese añadido al Plan Nacional de Reformas, del que también venimos algunos días hablando, el plan de recuperación, para que nos entendamos, porque estamos recuperándonos. Supone que estamos recuperándonos de la crisis covidiana. Entonces tenemos un plan de recuperación. Pues ahí se prometen 1.600 millones de euros para el hidrógeno renovable. Y lo anuncia Teresa Rivera, nuestra ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, muy contenta, porque dice, miren, nosotros vamos a poner 1.600. Bueno, en concreto son 1.555, para que nadie me diga luego. 1.555 millones de euros. Y de eso los ponemos nosotros, el Estado. Y no, eso lo ponemos nosotros, los contribuyentes. Y si luego las empresas van a poner 2.800 millones de euros. Esto siempre lo hacen para justificar y decir, ven cómo al final las empresas van a poner más de lo que nosotros vamos a aportar. Y dice, bueno, ¿y usted de dónde se saca esa cifra? Dice, no, es que esa es la cifra que necesitamos. Dice, bueno, pero que la necesitemos no implica que vaya a haber compañías que lo vayan a poner. Y dice, bueno, pues para que lo pongan nosotros las atraemos poniendo dinero público encima de la mesa. Y dice, bueno, ¿qué tipo de broma es esta? Y no, es que tenemos que dar un empujón a esta nueva energía. Los mismos que han cerrado las centrales nucleares. Los mismos que han cerrado las centrales de carbón. Bueno, las centrales nucleares las están cerrando. Todavía hay energía nuclear, afortunadamente. Pero las de carbón las han cerrado. Los mismos que nos decían que era el gas lo que teníamos que utilizar. Porque fíjense que bien, en Marruecos, Argelia, venía el gas. ¿Y ahora qué pasa? Ahora vamos a dar dinero público. Estamos pagando la luz muchísimo más cara que hace 10 años, ¿eh? Muchísimo más. Olvídense de Putin, olvídense de la crisis covidiana, olvídense de todo. Miren el recibo de la luz, el de hoy y el de hace 10 años. Es que no hace falta darle muchas más vueltas. Y luego es que este tipo de dinero, estas convocatorias de apoyo, como dice el gobierno, son fraudulentas porque en muchos casos el dinero va a empresas relacionadas con el Estado. En muchísimos casos. Luego vamos a hablar del caso de Indra porque es un caso paradigmático en este sentido. Es que antes no me puedo negar a hablar de la casita en la playa de la ministra Rivera. Esto es inaudito. O sea, la señora Teresa Rivera, bueno, va de número 2, ¿no? A las próximas elecciones generales. Va de número 2 en las listas. Es conmovedor, es verdaderamente conmovedor, sí. Esta señora es la que nos decían a los periodistas que había roto con Pedro Sánchez porque las eléctricas estaban muy enfadadas con ella por todas las reformas que había hecho y entonces Sánchez le dijo a todo el mundo, bueno, a través de su gabinete, evidentemente, que había un distanciamiento con ella. Incluso dejó caer, filtró, que se le iba a cargar la próxima crisis de gobierno que hubiera. Crisis de gobierno, para el que no lo sepa, es cuando se sustituyen ministros en mitad de la legislatura, ¿no? Entonces dijo, bueno, pues yo esta me la cargo. No, va de número 2. Es vicepresidenta del gobierno, Teresa Rivera. España tiene 3 vicepresidencias, Nadia Calviño, Yolanda Díaz y Teresa Rivera. 3 Marías. Bueno, pues esta señora, azote de todo lo que tenga que ver con los hidrocarburos, ha tenido puestos en la Organización de Naciones Unidas, Foro Económico Mundial, ya hemos hablado mucho de su currículum. Resulta que tiene un apartamento de playa, porque claro, para ir allá a bañarse, en Ciudadela, en Menorca, que se está beneficiando del propio plan que ha implementado su departamento para la protección de la costa de Baleares. Un plan en el cual se cogen 2,5 millones de euros de fondos europeos que se suman a otros 4 millones que pone el Ministerio de Industria para destinar la zona oeste de esta isla para la sostenibilidad turística. Esto se hace en un documento que es la estrategia para la adaptación de la costa a los efectos del cambio climático. Es que lo tiene todo esto. Esto es un ejemplo claro de lo que es la soga verde y de cómo nos meten la mano en el bolsillo. El objetivo de esta estrategia, cito textualmente, es incrementar la resiliencia de la costa española al cambio climático y a la variabilidad climática. En realidad, no hay que hablar de cambio climático, sino de variabilidad climática. Ellos lo saben y ya están empezando a introducir el concepto. El correcto es este, no el de cambio climático, que a mí me gusta más llamarlo clima cambiático. Y luego dice, y en segundo lugar, integrar la adaptación al cambio climático en la planificación y gestión de la costa española. Dice, muy bien, ustedes se van a encargar de que las playas estén estupendamente, que no podrá ir la gente, evidentemente, porque claro, va la gente y entonces ya no hay ningún tipo de sostenibilidad, y entonces pues mantenemos la naturaleza virgen, ¿no?
Va a ser de las pocas vírgenes, ¿no?, que queden en el país, ¿no? Dice, y además hay que actuar luchando contra la erosión, fortaleciendo el litoral, protegiendo y recuperando las zonas húmedas. No les voy a aburrir más, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces aquí esta señora, en julio de 2022, realiza un encargo a una empresa oscura donde las haya, empresa de transformación agraria, Traxa. Acumula denuncias de todo tipo, escándalos de corrupción de todo tipo. No descarto hacer algún día un programa monográfico, pero claro, la gente fuera de España pues a lo mejor no le interesa mucho, pero prometo dedicarle un espacio a Traxa. Y firma un contrato, le hace un encargo. ¿Quién le hace el encargo? La Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar, que está adscrita al Ministerio de la propia Ribera. Esto es información pública. Bueno, pues resulta que parte de ese plan tiene actuaciones en la denominada Port de Ciutadella Cala Blanca, cuyo perímetro de actuación comprende, porque está dentro del mismo, la playa. No voy a decir el nombre, porque tampoco se trata de que vaya nadie allí a darle la paliza a esta señora. Hay una playa ahí que Teresa Rivera tiene a 200 metros de su apartamento. Ah, pues estupendo. Entonces yo cojo dinero público, digo, claro, es que esta playa tiene que ser solo para mí. Esta playa es solo para mí. El marido de Rivera, la número 2 de las listas del PSOE, próximas generales, vicepresidente del gobierno, como he dicho antes, es consejero de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Se llama Mariano Bacigalupo. Cuando ya estaba en la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia anteriormente, había muchas críticas porque se decían, oiga, esto es nepotismo, claro. Conflicto de intereses, claro. Ustedes cuando se van a la cama por la noche, aunque no hablen, aunque Mariano duerma en el sofá, que no sé si duerme en el sofá, y no tiene ningún tipo de conversación con Teresa Rivera, que es la ministra del ramo, es que él era encargado de materia energética. Y en lugar de irse a su casa o irse a una consultora o montar un despacho fiscal para ayudar a defraudar, como han hecho otros, ¿qué hace este tipo? Dice, no, lo colocamos de consejero de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. A que vigile que haya limpieza dentro del IBEX 35. Pero bueno, limpie primero su casa. La casa de la playa supongo que estará limpia. Supongo que se la limpiarán. No, bueno, pues esa como una patena, vamos, esa estará, dará gusto verla. Este hombre tiene un apartamento pequeñito, son 90 metros cuadrados construidos, pero bueno, tiene una terraza de 32 metros, a menos de 5 minutos a pie de la playa esta de la que estaba hablando. ¿Qué tipo de broma es esta? ¿Qué tipo de broma es esta? No va a pasar nada. No va a haber ninguna intervención de nadie. Cuando cambie el gobierno, tampoco. De igual manera que el marido de Calviño se ha ido de rositas por asesorar a las empresas, montar una empresa que asesoraba a las pequeñas y medianas compañías sobre cómo adaptarse para intentar conseguir fondos Next Generation EU que repartía su mujer, Nadia Calviño. No va a pasar nada. Claro que alguno pensará, bueno, pues ya que vas a hacer tú un plan de protección de las costas, hombre, pues proteges la playa de tu casa, no vas a proteger la del vecino, ¿no? Que es un poco lo que se podría argumentar en este caso, ¿no? Como planteaba el que fue alcalde socialista de Valverde del Camino, que también fue delegado provincial de Obras Públicas y Vivienda de la Junta de Andalucía, cuando le pillaron, ¿no?, gastando dinero de la tarjeta del partido en... la tarjeta de crédito, no del partido, sino del propio ayuntamiento, solicitando varios servicios en un prostíbulo sevillano. Cuando él aún era alcalde, pues claro, no iba a pagar con la tarjeta suya personal, ¿no? No sé qué le pillara a su mujer, como le ha pasado a los del Tito llegara en casa y tuvieran un disgusto, claro. El escándalo del Tito Berni, uno de los orígenes de que se haya hecho público, es porque hay una mujer que pilló al marido con la tarjeta. Claro. Y le prometió el marido cambiarle todos los muebles de la casa. Y casi coló, pero al final la cosa salió a la luz. Esto de los prostíbulos lo pueden ustedes buscar, es decir, esto es información también oficial, ¿eh? Tarjeta Visa Platinum, 3.685 euros por 7 servicios en un burdel de la localidad sevillana de Camas. Dice el que él no fue. Luego reintegró el dinero a las arcas del ayuntamiento. En varios plazos, eso sí. En cómodos plazos. Yo no sé, la verdad es que no conozco la calidad del servicio ahí, pero 3.600 euros por 7 servicios supongo que tomarían algo más, además del disfrute que pudieran tener carnal, ¿no? En estas manos estamos, señores, ¿eh? En estas manos estamos. Yo a veces, don César, me imagino a oyentes fuera de España diciendo, pero
pero ¿cómo está España, no? Menudo país. Bueno, Pues sí, yo le puedo decir que ayer me llegó un WhatsApp de un amigo que fue embajador de una república hispanoamericana en Washington y, y mencionándome ciertas cosas de la agencia tributaria y cómo se estaban aireando internacionalmente, me decía, dice, en España no va a acabar invirtiendo nadie. O sea, A en no ser que le España... paguen, ¿no? Como Sí, Elon Musk, a ¿no? no ser que sea como Claro. Elon Musk, que claro, empieza soltando dinero y entonces, pues estupendamente. Pero la idea y además me lo decía con pena, o sea, no vaya usted a creer que Pues realmente pues claro, las estaba oportunidades que podría tener exactamente, España ¿no? Me lo siendo decía con puente. pena, ¿no? Y me decía, dice, España es un país que tiene muchas oportunidades y las está Claro, desperdiciando. Y una de las razones, aparte del mal gobierno, él me apuntaba directamente a los buscabonos de la agencia tributaria. Dice, evidentemente. esta gente a España le están costando miles de millones de euros en inversión, porque nadie puede invertir en un país donde hay canallas como estos cayendo sobre cualquiera e intentando sacarle hasta los higadillos, además de manera ilegal, y en un momento determinado hasta amenazando con procedimientos penales y con una fiscalía que los apoya y unos jueces que cierran los ojos. Me decía, dice, es que realmente la inversión en España va a desaparecer. Y al final, realmente la inversión en España no desaparece del todo, porque como dice usted muy bien, claro, es que los españoles ponen dinero. Bueno, los políticos españoles ponen el Claro. dinero de los españoles, pero si no, es que la inversión desaparecería. Y luego cuando se van esas empresas dicen, no, pero ¿por qué os vais? ¿No os podéis ir? Que esto es lo que se está viendo mucho ahora, ¿no? Dicen, no es que de su localización, es que os hemos estado dando dinero. ¿Por qué os vais? Dice, porque nosotros hemos estado aquí mientras que nos dabais dinero. Y si llega un momento en el que nuestros costes no soportan o son tan altos que no me compensa el dinero que me estás dando, o me das más o me voy. Y me largo. Y Es que es entonces, así, es que es claro, así, o sea, es triste, es tremendo, pero es que es así. O sea, yo aquí vengo no porque España sea interesante, sino porque me inyectáis dinero. Mientras me sigáis inyectando dinero, a mí me interesa y me quedo. Luego, ¿cómo le sacáis ese dinero a los pobres desgraciados que tributan? No es problema mío. La cuestión es que me lo deis a mí. Ahora, en un momento determinado, ¿no podéis seguir bombeando dinero? Pues me voy y se acabó. No hay casera, pues no vamos. Ya está. exactamente. ¿No? Y mientras tanto, la pelea, ahora mismo en Europa, es vamos a ver cómo reformamos el sistema eléctrico para que la gente no nos coma por los pies, para que parezca que los precios no son tan altos como realmente son. Entonces, hay en marcha una reforma del mercado eléctrico. Precisamente hoy ha habido una reunión en este sentido. Hay unas divergencias ahí importantes entre dos grupos, uno liderado por Alemania y otro por Francia, sobre política energética. He dicho hoy, fue ayer realmente en Luxemburgo, cuando se produjo la reunión. Berlín apuesta con fuerza porque la nuclear no sea uno de los elementos clave de esta reforma, es decir, que no se le abaraten costes y que no se promueva la energía nuclear, básicamente. Y París todo lo contrario, ¿por qué? Porque tienen centrales nucleares. Entonces son políticas opuestas que se han traducido en un pulso importante por lo que se llaman los contratos de diferencia, que son aquellos en los que se pacta un precio fijo garantizado por el Estado entre el comprador y el generador de energía. Luego hacen cuentas y nos dicen que se reembolsa la diferencia. Esto del contrato por diferencia es otro ejemplo exactamente igual que lo que hemos contado en el caso de Elon Musk. La pelea es entre Alemania, que quiere que se incluya aquí, o sea, que se excluya la energía nuclear, y Francia, que se incluya. Pero en lo esencial están de acuerdo. ¿En qué están de acuerdo? Un contrato por diferencias se firma entre un productor de electricidad, una compañía eléctrica, la que sea, y un gobierno o una entidad supranacional, normalmente por un periodo de hasta 15 años. Entonces, los firmantes negocian una horquilla dentro de la cual los precios de la electricidad pueden fluctuar con cierta libertad. Pongámoslo de libertad entre muchas comillas, ¿vale? Con el criterio que se utiliza ahora. Y aquí es donde la cosa se pone interesante, porque si el precio de mercado cae por debajo de esa banda, el gobierno del país que firme esto está obligado a pagarle al productor. Le está pagando sus pérdidas comerciales. Es una subvención en toda regla, pero ojo, estamos diciendo que a un productor se le garantiza un precio fijo. Cuando
se empezó a producir el desarrollo de energías renovables en España, había una cosa, un interés que se le prometía a todas las inversiones del 7%. Entonces decían, usted invierte aquí y yo le prometo un interés del 7%. Esa normativa tenía también otras características, pero por resumir y para que la gente nos entienda, parcialmente la tumba el gobierno de Rajoy. Y entonces hay un montón de demandas que todavía están en los tribunales, sobre todo en tribunales de arbitraje, donde pues, las compañías afectadas dicen, oiga, usted me prometió esto y no me lo va a dar, con lo cual ha roto el contrato. Y entonces nos dijeron, ya no se va a subvencionar las energías renovables, no se va a subvencionar la generación eléctrica, utilizando renovables, ni otras fuentes de energía, porque ya es rentable hacerlo de por sí. Bueno, esto era mentira antes y ahora. Las energías renovables siguen requiriendo, aunque han avanzado mucho y han reducido mucho su coste, es verdad, pero suelen requerir una gran inversión inicial para pagar dispositivos, aerogeneradores, paneles solares. Mucha gente me dice siempre que hago este comentario, dice, bueno, ¿y la central nuclear no? La central nuclear más, sí, pero está hecha. Es que aquí el problema en España no es que no queramos hacer centrales nucleares, es que queremos cerrar las que hay. Las que ya están amortizadas, esas las queremos cerrar. Pero bueno, también es verdad que los nuevos reactores nucleares son mucho más baratos en términos relativos de lo que eran antes, etcétera, etcétera. Pero no voy a entrar ahí. En las renovables es evidente que hace falta una inversión. Unos gastos que en muchos casos nos dicen que pueden disuadir a los inversores de entrar en el sector de las renovables. Entonces, ¿qué se hace? Se le da una seguridad. Dice, oiga, pues usted no se preocupe que yo, gobierno, yo, Estado, le garantizo que sus ingresos se van a mantener estables. Esto es un robo a mano armada a los contribuyentes. Esto es un robo a mano armada a los ciudadanos. ¿Por qué tenemos que firmar contratos de este tipo y no se puede quemar carbón? Dice, porque se emite CO2. Pero si está todo el mundo quemando carbón. Si está Alemania quemando carbón, su principal fuente de energía eléctrica es el carbón los 2 últimos años. En el tercero creo que fue la segunda, hace 3 años. India está quemando carbón, China está quemando carbón, todo el mundo está quemando carbón. ¿Por qué nosotros no vamos a quemar carbón? No, por el cambio climático, pero que no pintamos nada en el cambio climático. Es que aunque nos creyéramos la teoría antropogénica del cambio climático y el CO2, el peso del CO2 en esa teoría antropogénica, ¿qué pintamos los países europeos en todo esto? Pero cojan un mapa, de verdad. Es que me caliento al final. Hay mejor reírse, cojan un mapa. Cojan un mapa y miren el mundo, señores. No, vamos a hacer contratos bidireccionales por diferencia para tal. Dejen de inventarse ya cosas. Ustedes lo que quieren es darle más dinero a las empresas de energías renovables. Porque han roto el puente con Rusia, porque van a romper el puente con Argelia y porque vamos a tener un problema de suministro de hidrocarburos. Pero no porque se estén acabando, sino porque es que ustedes están rompiendo lazos con los productores. Y metiéndoles el dedo en el ojo. Continuamente. En este contexto sale el vicepresidente de la Comisión Europea, del que hablamos ayer largo y tendido, el Frans Timmermans, es vicepresidente de la Comisión Europea para el Pacto Verde. Mr. Green Deal le llaman, ¿no? Que ayer yo decía que este hombre era un sacerdote de la secta de la calentología. He leído unas declaraciones hoy. Dice que la política climática tiene que ser ajena a las guerras culturales. Es maravilloso. Pero, señor Timmermans, ¿qué es la política climática sin una guerra cultural? Totalmente, totalmente. Además de dogma total y absoluto, ¿no? No, es que esos que se oponen a la ley de restauración de la naturaleza, de la que hablamos ayer, insisto, largo y tendido, quieren meter la política climática dentro de las guerras culturales. Y esto me pone muy triste, dice Frans Timmermans. Qué pena. A mí lo que me pone muy triste es ir al supermercado. Claro. A mí lo que me pone triste es ir al supermercado, señor Timmermans. A mí lo que me pone triste es decirle a la compañía del gas todos los meses cuánto he gastado para que me claven suficiente. A mí me pone súper triste cada vez que tengo que presentar la declaración de autónomo, señor Timmermans. Y cuando tengo que pagar las facturas, que en buena medida todo esto que acabo de mencionar está influido por esa política climática que ustedes defienden desde sus despachos. Y que es una cuestión de política de guerra cultural. Dices que no puede ser, porque es que esta guerra cultural está generando, otro término que ha dicho, una oposición tribal a las políticas climáticas. Ya somos bárbaros también, somos negacionistas. Sí, además bárbaros. Eso, sí, es que no puede ser. Dice, y lo malo de eso, no puede ser. Lo malo de esa oposición tribal es que llega un momento en que los hechos ya no importan. Efectivamente, señor Timmermans, eso es lo que están haciendo ustedes.
Es que hay que ser hipócrita. Cito textualmente: esta es mi principal preocupación. La crisis climática trasciende las diferentes políticas, puesto que no es de izquierdas ni de derechas. Si la política medioambiental entra en las guerras culturales, corre el riesgo de paralizarse. Esto es porque se han dado cuenta. Cosa que efectivamente, ¿no?, les preocupa mucho. Claro. Esto sí les preocupa. Todo esto se ha liado porque hay una oposición notable a esta ley Restore Nature, de la que hablamos ayer, que la pretende acabar con buena parte del campo europeo, y se han dado cuenta de que se han precipitado. Porque va colando con vaselina muchas de las cosas que nos van introduciendo, pero algunas no. Y esta era muy grande para que entrara incluso con vaselina. Y ahora tienen un problema. Porque se han dado cuenta de que hay una ruptura clara en el mensaje y que no tienen el relato, no tienen esa gran narrativa de la que habla Klaus Schwab en uno de sus libros, de sus últimos libros. Y por eso vemos estas declaraciones. Lo del señor Timmermans es de aurora boreal, como diría don Roberto Centeno. Y bueno, pues síganle y léanlo. Es la mejor vacuna para enterarse de que esto realmente es un problema cultural, ¿no? Y vamos con otra empresa del presupuesto, que es el presupuesto. Yo de verdad no tenía intención de hacer un programa casi monográfico de chupópteros y correveidiles, como diría José María García, pero es que la actualidad nos lleva por ahí. Entrevista publicada en el diario El Economista a la empresa Escribano Engineering, dirigida por los hermanos Ángel y Javier Escribano, que son el nuevo socio de Indra, el que ha entrado recientemente en Indra. Nos dicen estos tipos. Abro comillas. Hay 70.000 millones de euros para defensa en Europa y queremos optar a los grandes contratos. Les parece estupendo. Muy bien. Dice, bueno, pero ustedes no van de la mano de una empresa pública. Una empresa pública, un gobierno que va a participar en la toma de decisiones para otorgar esos grandes contratos, ¿no? Y entonces dicen estos señores. Indra no está politizada. El Estado somos todos. Vamos a ver, señores. Estos señores de Escribano, que han entrado ahora en el capital de Indra, que aspiran a tener un papel importante, ya habían generado un cierto revuelo en el sector de la defensa en España, porque nadie entendía muy bien cómo esta empresa había tenido el ascenso meteórico que ha tenido, sobre todo desde la llegada de Pedro Sánchez al Palacio de la Moncloa. De hecho, esta empresa, que ahora pues se hace fotos delante de tanques y de vehículos oruga y todas estas cosas, y de VCR Dragon y de estos vehículos de última generación, estos tuvieron la concesión por parte del Ministerio de Sanidad de un contrato para fabricar 5.000 respiradores para hacer frente a la crisis del coronavirus, esos respiradores que luego ya sabemos el efecto que tuvieron, ¿no? Que habían sido patentados por otra empresa, es decir, no eran respiradores suyos, pero los vendieron estupendamente. Esta firma, esta empresa, tiene como consejero a un señor, se llama Miguel Ángel Panduro, que es un hombre que puso José Bono al frente de la empresa pública de ingeniería de sistemas para la defensa de España, IDESFE. Durante 8 años estuvo ahí. Lo puso Bono con Zapatero en el gobierno. Nada más llegar Sánchez al poder, 3 meses después de llegar, Sánchez pone al señor Miguel Ángel Panduro al frente de Hispasat como consejero delegado. Hispasat es la empresa española de satélites ligada estrechamente al complejo militar industrial hispano y una de las empresas pues de referencia en Europa en lo que tiene que ver con todo el tema de los satélites, no solo de comunicaciones, sino también en el ámbito militar. De hecho, cada vez que el Estado, Hispasat no lo he dicho, pero está participada por el Estado, por la SEPI, por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, que depende del Ministerio de Hacienda. El Estado somos todos, ¿verdad, señores Escribano? Pero unos más que otros. Bien, pues Hispasat, ha habido mucha polémica con Hispasat. Ahora Se planteaba, oigan, ¿hasta qué punto pueden entrar compañías extranjeras aquí? Esto es una empresa muy importante, es una empresa de estrategia nacional y por eso ponen a un hombre del sistema, el señor Panduro. Panduro llega a Hispasat porque lo pone ahí Red Eléctrica Española. ¿Quién es Red Eléctrica Española? Otra empresa participada por la SEPI y que estaba presidida por la ministra de Vivienda, Beatriz Corredor, la que fue ministra de Vivienda, y que cobra 546.000 euros al año por estar ahí. No está mal, ¿eh? O Está sea, bien. no está mal, no está mal. Nos Está vendría muy bien un crowdfunding de 546.000 euros al año, las Con eso cosas como tendríamos son. para 3 temporadas seguro, ¿no? Para 3 seguro. Bueno, 4 pues apretándonos. Sí. No, 3. Tres temporadas con 3 temporadas holgadas, ¿eh? Holgadas. Para que vean el enjuague. El Estado somos todos, ¿no, señores de Escribano?
Estas empresas, Hispasat, Red Eléctrica, también son semipúblicas, al igual que Indra. Y en todas ellas, el gobierno ha ido situando pues, a directivos cercanos para alinear los intereses del propio partido, ni siquiera del gobierno, de la propia persona, con las estrategias de estas compañías. Y luego hay otro de los elementos clave para explicar el crecimiento de esta empresa, de Escribano Mechanical Engineering, y es que tuvo como uno de sus principales accionistas al Fondo Soberano del Ministerio de Finanzas del Sultanato de Omán, que utiliza o utilizaba, porque luego recompraron las acciones, a esta empresa para canalizar sus ingresos procedentes de la venta de petróleo. No está nada mal, ¿no? Para ser una empresa pequeñita, que creció de la nada. Era el State General Reserve Fund el que estaba ahí dentro. Y fuentes militares, fuentes bien informadas, como se decía antes, ahí me dicen que tener buenas relaciones con este fondo y con mucho más sentido si además ese fondo tiene acciones tuyas, pues te permite, por lo menos te facilita lograr contratos en el seno de la OTAN. Lo cual nos debería ya decir mucho, ¿no?, de que el Sultanato de Omán pueda tener mano para conseguir contratos de la OTAN. Pero el Estado somos todos, ¿verdad, señores Escribano? Dicen que Indra no está politizada. Oiga, pues si no está politizada... Pues si llega a estar politizada, ya no quiero pensar. Vamos, ya pediría el voto para un partido directamente. Hay ahora mismo una tarta que estos señores cifran en 70.000 millones de euros. Cada compañía tiene su propia estimación. Una tarta de la defensa europea, que es gasto público que va a salir de los estados mientras que se reduce la calidad de los servicios públicos. Es decir, ahora mismo lo que se va a producir es una reducción de la calidad de los servicios públicos, menor gasto social, lo explicó Borrell perfectamente, Josep Borrell. Se van a ir reduciendo los estados de bienestar, los sistemas de seguridad social, para que nos entendamos, al mismo tiempo que se incrementa el presupuesto militar, utilizando como excusa la guerra de Ucrania. Pero ese Totalmente. Y luego, por supuesto, las ganancias habituales de los empresarios, con lo cual la gente cada vez va a pagar más impuestos para recibir menos. Claro, y encima para matar más. Son impuestos para recibir menos y matar fuera. Bueno, lo que no saben muchas de estas empresas, o si no lo saben, o si lo saben realmente, pues lo ocultan también muy bien, es que la mayor parte de ese dinero no va a ir a la industria militar europea. Va a ir a la industria militar de Estados Unidos. Y de Reino Unido también, a través de BAE Systems. Naturalmente, el complejo industrial militar contra el que nos advirtió en 1951 el presidente Eisenhower. Si es que al final las cosas... Y fíjese usted que el discursito de Eisenhower tiene más de 7 décadas, ¿eh? O sea, es que vamos, las cosas son clarísimas. Yo que tengo contacto prácticamente semanal con gente que trabaja en empresas de ese complejo militar industrial, además en Estados Unidos, me llevan diciendo desde hace meses, en una ocasión lo he comentado aquí, que uno de los efectos o una de las consecuencias que no es, y de los hechos que origina buena parte de lo que está ocurriendo y que no se analiza, es cómo el complejo militar industrial de Estados Unidos va a convertir a las empresas militares europeas en subsidiarias. Y además van a conseguir que el dinero entre a esas subsidiarias de los gobiernos europeos. Entonces, es el negocio perfecto. Primero, la guerra es en otro continente. Encima, las empresas de defensa de ese continente van a recibir un dinero porque sus gobiernos están utilizando mi propaganda para convencer a los ciudadanos que tienen que aumentar ese presupuesto en defensa, y luego yo tengo el capital de esas empresas europeas. Y si yo no estoy en el capital, si yo no estoy en joint ventures, en unidades de estas de empresas en las cuales pues se va a manejar el percal, pues a esas empresas no las llamo. No las llamo. Se ha montado un revuelo tremendo porque hubo un evento al que no se ha invitado a la filial española de General Dynamics, Santa Bárbara. Y Margarita Robles puso el grito en el cielo. Al final ha ido General Dynamics, pero en la parte de Estados Unidos. Hay una batalla aquí tremenda para captar recursos. Y todo esto se está haciendo antes de que nos digan oficialmente qué recesión, porque luego a ver quién es el guapo que justifica dar dinero para tanques cuando estemos con los ajustes y estas cositas, ¿no? Es tremendo. Efectivamente. Más cosas. ¿Cómo será la historia del bloqueo de la confiscación de las reservas del Banco Central ruso, que determinó en su momento la Comisión Europea, también dirigida por el G7 y también en el marco de la OTAN, que el Banco Central Europeo le ha dicho a la Comisión Europea que cuidado
con utilizar estos activos rusos, invirtiéndolos y consiguiendo unos intereses para entregárselos a Ucrania o al que sea, porque esto puede tener un impacto notable y golpear la confianza de los mercados internacionales en el euro como moneda global. Muy bien, señora Lagarde. ¿Ha tardado usted un año y medio en enterarse? Sí, pero además es que es de sentido común. Es Claro. decir, ¿quién va a confiar en ti y quién te va a dejar un solo céntimo si en un momento determinado vas y se lo quitas? O sea, si es que son cosas de sentido común. Es evidente, es evidente. Lo contaba Financial Times diciendo que el BCE, el Banco Central Europeo, ha comunicado en privado a la Comisión Europea, Lagarde le ha dicho a von der Leyen, que los planes para desviar parte de los intereses que están generando estos activos intervenidos, activos en el extranjero, evidentemente, intervenidos al Banco Central ruso, que si se envían esos intereses a Ucrania, va a haber un problema real de credibilidad del euro. En estos momentos, los funcionarios de la Unión Europea están estudiando todas las vías para intentar sacar tajada de esas reservas. ¿Y cómo será la cosa de ilegal que todavía no han conseguido montar el chiringuito, montar un espantapájaros, vestir al muñeco para poder hacerlo y defender que es legal? Y ahora tiene que salir el Banco Central Europeo a decirle, oye, esto no lo podéis hacer. Esto no lo podéis hacer. El Banco Central Europeo ha dicho que utilizar los ingresos por intereses de los activos rusos inmovilizados podría animar a otros bancos centrales que poseen grandes reservas de dinero a dar la espalda al euro. Esta es la clave. Hemos hablado mucho de esto respecto al dólar, pero también, evidentemente, con el euro. Y dice el Banco Central Europeo, y aquí está un poco la clave, especialmente si la Unión Europea actúa unilateralmente sin contar con otros países del G7. ¿Qué nos está diciendo el Banco Central Europeo? Que vayamos a decisiones supranacionales para diluir la responsabilidad. Es muy fuerte esto también, ¿eh? Esto ha sido transmitido no por vía oral, sino mediante una nota interna, a cuyo borrador ha accedido el Financial Times y que evidentemente quieren que se sepa, porque para eso la publica el Financial Times. ¿Esto por qué se hace? ¿Por qué se publica esto? Porque nos exponen un problema que nos decían antes que no existía, y a los que lo denunciábamos nos llamaban locos, negacionistas, putinejos, esa me encanta, la de putinejo me encanta. Y al mismo tiempo ofrecen la solución. Dicen, no, es que ustedes tienen que actuar de manera supranacional. Ya no como Unión Europea, sino como G7. El Banco Central Europeo es putinejo también, entonces, señores, porque está diciendo que no pueden ustedes robar las reservas del Banco Central de Rusia. Bruselas está pensando en muchos mecanismos. ¿Por qué? Pues porque hay que pagarle a Ucrania. Y esta es la otra cuestión aquí. La Unión Europea presenta otro paquete de ayuda a Ucrania por valor de 50.000 millones de euros. 50.000 millones de euros. Según Borrell, dijo hace escasas 2 semanas que ya se habían puesto 50.000 millones de euros. Dice, no, es que Europa ya ha puesto 50.000 millones de euros. Ha puesto más que Estados Unidos. Cuando le preguntaban por esta cuestión. ¿Qué vamos a poner? ¿Otros 50.000 millones de euros? Bueno, y los que sean, porque en realidad son 50.000 ahora, pero ya llevábamos otros 40 y tantos mil de los últimos años, ¿eh? O sea que no es de cero. El dinero que ha dado la Unión Europea a Ucrania supera los 90.000 millones de euros. No, fíjese, aún más, ¿no? Aún más de lo que estaba diciendo yo. Un fondo Ucrania le llaman a esto. Que prácticamente, según estoy hablando con usted, lo están anunciando. Fondo Ucrania, 2024-2027. Que está muy bien, esto. Dicen que va a tener que contar, lamentablemente, con aportaciones de los Estados miembros. Porque claro, de algún sitio hay que sacar el dinero. Esto lo ha presentado Ursula von der Leyen. En cuanto a Ucrania, ha dicho, proponemos una reserva financiera que queda mucho mejor, ¿no? De 50.000 millones de euros para los próximos 4 años que incluya tanto préstamos como subvenciones. Todos sabemos que una guerra exige de nosotros la máxima flexibilidad. Es decir, no van a devolverme ustedes el dinero y tampoco se lo voy a pedir yo. Están ustedes en guerra, no vamos a ser tan mala gente, ¿no? Que están ustedes en guerra, ya nos devolverán el dinero cuando puedan. Dice Úrsula que una parte se va a financiar con cargo al presupuesto de la Unión Europea, dinero de los contribuyentes una vez más, y otra parte con la aportación de recursos propios por parte de los 27, es decir, por dinero público igual. Yo es que a mí esto me hace mucha gracia.
Hay que dar luz verde a la propuesta. A ver qué pasa con Hungría, ¿verdad? A ver qué pasa con otros países. Y nos dice Úrsula, esta mirada hacia 2027 entra dentro de la hoja de ruta que tiene Kiev para la recuperación del país y como parte de su estatus de candidato a la adhesión a la Unión Europea. ¿Qué está haciendo la Unión Europea? Pues meter directamente a Ucrania en el Next Generation EU. Este dinero no se fiscaliza. No hay ningún tipo de plan presentado por Ucrania. Bueno, ideal para Ucrania, que así pueden robar como a ellos les gusta. Claro, es que si tú presentas un plan, como el Plan Nacional de Recuperación del que hablaba antes español, por lo menos tienes algo en lo que basarte para decir, mire, me voy a gastar el dinero en esto, aunque luego no te lo gastes. Pero es que Ucrania ahora mismo en este sentido es un agujero negro. Dice, le damos este dinero para reponer sus arcas. Dice, bueno, pero si usted se está gastando el dinero en vacaciones, en cochazos, como están denunciando muchos ucranianos, por otra parte, ¿esto también se lo pagamos nosotros? Claro. Si eso es la casa de Tócame Roque. La casa de Tócame Roque. Y al mismo tiempo, el Financial Times, en un artículo que de verdad recomiendo, está en inglés, entonces a lo mejor no se lo puede leer nadie, pero yo se lo voy a resumir hoy ahora, ilustra bien otra de las verdades que llevamos aquí anticipando y que también era evidente. Nos dicen, la economía de Estados Unidos ha batido claramente a la europea, el peso de Europa en el mundo está cayendo, el peso económico de Europa se está hundiendo. Dicen, la economía de Estados Unidos es considerablemente más rica y dinámica que la de la Unión Europea y la diferencia va en aumento y esto va a tener repercusiones que irán mucho más allá de los niveles de vida de los ciudadanos. Dicen, la dependencia europea de Estados Unidos en materia de tecnología, energía, capital y protección militar está socavando cada vez más las aspiraciones de una autonomía estratégica de la Unión Europea. Y esto, sinceramente, y entre nosotros, ¿esto verdaderamente le sorprende a alguien? Es que nos están vendiendo que Europa va hacia la autonomía estratégica y nos dicen, por eso nos estamos desconectando de China. Pero sí es todo lo contrario. Claro, o sea, todo lo contrario. Lo que es una Europa que cada vez tiene menos autonomía y además esto encaja totalmente con lo que decía el informe de la corporación RAND. Exactamente. Es decir, una Europa que marche bien económicamente no solamente es un peligro como gran competidora de los Estados Unidos, sino que además se da la circunstancia de que va a querer tener una autonomía política y como Alemania especialmente y Francia se pongan de acuerdo, nos van a llevar la contraria siempre que quieran y eso no nos interesa. Luego tenemos que provocar una guerra en Ucrania que separe a Europa de la energía barata rusa. O sea, para obligarles a entrar en la Agenda 2030 claro, a tope y entonces, claro, y crear una crisis económica de caballo y estructural. Claro, claro. Bueno, pues ahora no nos lo dice el informe RAND, sino que nos lo dice un informe del Consejo Europeo de Relaciones Exteriores, del CIFIER, en su versión europea. Jeremy Shapiro y Jana Puglierin, que son los que firman, para el que no sepa lo que es el Consejo de Relaciones Exteriores, pues también puede acudir a cesavidal.tv, donde hicimos un programa, pero es uno de los organismos que están dirigiendo las políticas supranacionales globales y donde pues, la democracia brilla por su ausencia. Es uno de los terminales, de los tentáculos de las élites globalistas. Y nos dicen estos señores, en 2008, la economía de la Unión Europea en conjunta era algo mayor en términos de PIB que la de Estados Unidos, ¿no? Decían unos 16 trillones de dólares, 16 billones de dólares frente a unos 14,7 billones de dólares. Pero sin embargo, en 2022, la economía estadounidense ya está en 25 billones de dólares y la UE, la Unión Europea y Reino Unido juntos, solo están en 19,8 billones. Dice, la economía estadounidense es ahora casi un tercio más grande. Y es más de un 50% mayor que la Unión Europea sin Reino Unido. Estas cifras son estremecedoras, como dice el artículo de Financial Times. Bueno, pues esto indica que realmente si hubiera una justicia europea, a Borrell, a la von der Leyen y a toda esta gente los colgarían pues en la Plaza Mayor de Bruselas. Así es, así es. Y luego hay otra idea en el reportaje, que es muy interesante, que dice que Europa se queda rezagada sector por sector, y es verdad. Dice, el panorama tecnológico europeo está dominado ¿por quién? Por empresas estadounidenses, Amazon, Microsoft y Apple, fundamentalmente. Las 7 mayores empresas tecnológicas del mundo por capitalización bursátil son todas de Estados Unidos.
Solo hay 2 empresas europeas entre las 20 primeras, que son ASML, la de los chips holandeses, esa que hemos mencionado en alguna ocasión, que tiene las máquinas para hacer esos chips de última generación, y SAP, y la empresa SAP. China ha desarrollado sus propios gigantes tecnológicos, está claro, y los campeones europeos suelen ser adquiridos finalmente por empresas de Estados Unidos. Skype fue comprada por Microsoft en 2011, DeepMind fue comprada en Google en 2014, son 2 casos claros, ¿no?, de éxito tecnológico en este sector europeo. Y luego la inteligencia artificial, los líderes son los chinos, evidentemente, con los estadounidenses detrás. Nosotros no pintamos nada. En la Unión Europea no hay ninguna universidad puntera que alimente la cantera de nuevas empresas tecnológicas en Estados Unidos. En las clasificaciones de las mejores universidades del mundo, solo hay una institución de la Unión Europea entre las 3 primeras. Y bueno, Gran Bretaña tiene a Cambridge, Oxford y tal, pero si no, ni siquiera. En los años y Cambridge y Oxford, sí, porque están ahí eternas, o sea, no nos vamos a engañar. Sí, ¿no? sí. 1990. Europa fabricaba el 44% de los chips del mundo. Ahora el 9%. Estados Unidos el 12%. Todos quieren aumentar su capacidad para luchar contra ¿quién? Pues para luchar contra los gigantes asiáticos. Estados Unidos va a construir 14 plantas de chips de aquí a 2025. Y en Europa y Oriente Medio juntas, solo 10. En China y Taiwán 43. ¿Cuál es la solución? Dicen, pues vamos a ofrecer dinero público para que vengan las empresas extranjeras. Pero ahí el estatus del dólar como moneda de reserva mundial y además el hecho de que sea una economía mucho más pujante, mucho más puntera y que sean ellos los que tienen el timón, hace que a la hora de determinar dónde te vas a Estados Unidos. Sobre todo si tus costes energéticos son mucho más reducidos, porque ahí sí que se pueden quemar hidrocarburos para producir energía. El dólar, junto con una política energética que no es tan ambiciosa a la hora de reducir las emisiones, vamos a decirlo así, de CO2 que la europea, hacen la diferencia. Cuidado porque esto puede cambiar, ¿eh? Porque si hay muchos Joe Biden en la Casa Blanca en los próximos años, esto puede cambiar. Y luego el capital privado también está mucho más disponible en Estados Unidos. Es decir, ahora mismo, Europa, el sistema financiero europeo, depende casi totalmente de los mercados de capitales de Estados Unidos. Sobre todo después del hundimiento de Credit Suisse, que ya dijimos aquí que era una operación para acabar con las cañerías financieras europeas y para dejar solo a la City y Wall Street. Y en eso estamos.